cuáles eran tóxicas, etcétera. Entonces son los compuestos bioquímicos, o sea, que es la quimiotaxonomía de las plantas. La bioquímica conjugada a la taxonomía de origen a la quimiotaxonomía. Entonces hubo un grupo de botánicos que se centralizó en los productos secundarios, tales como las plantas que tenían alcaloides, los que tenían gomas, los que tenían resinas, los que tenían aceites esenciales, que son las que decimos nosotros que presentan glándulas de aceites volátiles. Y las hormonas, va, que los fortificaban. Así ellos las ubicaron, pero había muchas que tenían de las dos sustancias. Entonces, para ellos había mucha confusión. Entonces, más que todo, ellos vieron por la utilidad de las plantas. La presencia de una sustancia entre grupos de plantas puede dar inicio a la búsqueda de parentescos. ¿Ah? Pero yo les digo, hay muchas que tienen los mismos productos, por ejemplo, taninos vemos en los frijoles, vemos en los encinos y están bastante separados. Por eso dice que no siempre es así. Por ejemplo, Nicotiana tabacum y Equisetum giganteum. Tenemos un tabaco y una cola de caballo. Los dos tienen nicotina. O sea, la nicotina es dañina para, nos produce cáncer en los pulmones y ellos lo identificaban similares, pero si nos damos cuenta, filogenéticamente, Equisetophita todavía está dentro de Talobionta, porque no presenta hojas, flores y frutos, mientras que Magnoliofita ya alcanzó ese nivel. Entonces ahí pasé una comparación, era muy confusa. Por eso es que se han utilizado otros caracteres. Si vemos Cronquist, además de tener la quimiotaxonomía, también tiene estudios sobre sus ancestros, o sea, su filogenia de las plantas. Y la quimiotaxonomía, si se recuerdan en las claves, cuando ellos dicen que tienen taninos, tiene compuestos iridoides, alcaloides, aceites de mostaza. Ya Cronquist ya lo incluye eso, pero incluye otros caracteres, no solo la quimiotaxonomía. Pero más tarde el interés se concentró en las proteínas, plantas que tenían suficiente proteína. Por ejemplo, nosotros sabemos de la persona que se nutre con moringa oleífera, la persona está bien nutrida. También el que come berros. Por ejemplo, cuando uno dice que tiene un poco de anemia, le recomiendan comer ensaladas de berros o caldo de berro. Lo mismo el quilete, que tiene suficiente hierro, la verdolaga. Entonces es aconsejable que sí estuvieron viendo las proteínas de cada especie animal o vegetal. Nosotros nos interesa más lo vegetal, que tiene un sistema proteínico exclusivo. Por ejemplo, las personas que se dedican a esa profesión de nutricionista, ellos le dicen bien a uno, mire, usted puede comer tal cosa y tomarte no sé qué, pero ellos sí saben que le pueden dar a uno y está basado en las proteínas. Pero todavía existe eso, pero en otra rama. Esto ha traído como consecuencia el estudio de la composición de proteínas y la secuencia y ubicación de los aminoácidos. Nosotros ya vemos la secuencia y ubicación de los aminoácidos que lo presentan otros botánicos que están ya más adelantados. Nosotros no tenemos equipo para ver todo esto, pero sí se está trabajando en eso. Las técnicas de estudio
quimiotaxonómico son variadas y entre las más usuales están las basadas en la serología, cromatografía y la electroforesis. Por ejemplo, vieron ustedes que al principio de los estudios para control del COVID-19 empezaron a trabajar la serología, ¿va? En los sueros para encontrar antígenos y ver cuál era el virus que estaba atacando. La cromatografía, como dice cromo, en colores se presentan unas barras y la electroforesis también son en recorridos de los productos que aplican. Esto, la Facultad de Farmacia de la San Carlos y tal vez otras también hacen estudios sobre eso. Tienen suficiente equipo. Nosotros si ahí en química tuvieran eso nos ayudaría bastante, pero no creo que tengan en química orgánica para hacer estos estudios que serían muy útiles para nosotros. Pero poco a poco la licenciada Nancy, que es la encargada, va a hacer sus pedidos y para ver hasta dónde llegamos. Ah, ya, tal vez posiblemente ya lo logramos hacer. Tenemos la serología entonces que permite indicarnos llegar hasta la constitución de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, que son los determinantes básicos de la herencia. Si se dan cuenta, cuando hablamos de APG, ellos ya tienen la secuencia del ADN y ARN. El fundamento de este método radica en la reacción antígeno-anticuerpo, que es lo que vieron mucho ellos para esto del virus de SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad del COVID-19. Y ven otros órganos, ellos lo hacen a través de los jugos, exprimen ya sea las semillas, los frutos, etcétera. Y con estos jugos van a determinar ellos. Ahí en la Facultad de Agronomía tuve un colega que fue a sacar un doctorado en todo esto y venía y me decía, mire, la sistemática la vamos a trabajar mejor ahora, vamos a empezar a determinar a través de la serodiagnosis. Pero cuando se dio cuenta se topó que no teníamos equipo para hacer ese tipo de diagnósticos. Entonces, como digo, él traía todas las técnicas, todo el conocimiento, pero no había equipo. Ahí es donde uno dice, bueno, yo estudié para eso, pero en mi Guatemala todavía no tenemos el equipo. Entonces, se nos quedó atrás porque nosotros sentimos un gran alivio cuando nos dijo, porque nosotros trabajamos en el herbario para determinar. Y él dijo que con esto, pero no lo pudimos hacer debido a la falta de equipo. Pero yo les digo, sí, ahí en farmacia lo hacen. Y más aún ahora, como les digo, la serología la trabajan mucho, principalmente el INASIF. ¿Se dan cuenta ustedes cuando dicen que murió una persona y le van a corregir el ADN? Lo ven. También en los tribunales de familia ya usan esa técnica, se las mandan al INASIF para que hagan el análisis en la ley que salió que se llama paternidad responsable, que muchos de los varones son muy irresponsables y ya cuando la pobre mujer está embarazada se quieren hacer atrás y luego dicen que no porque la vi con fulano, etcétera. Entonces viene y hacen el análisis y se resulta positivo y ese resulta siendo padre, tiene que cumplir con la obligación de alimentos. La obligación de alimentos no es solo dar de comer, sino que es casa, vestuario, estudios y salud. O sea, tienen que sostener a su hijo porque es hijo de ellos.
Ahí está el problema, porque antes no, te decían, ah, es que lleva su sangre, ¿no? Ahí en derecho nosotros vimos un caso que estaba bastante crítico, porque antes solo decían que el que tuviera relaciones era el culpable. Había como 10 muchachos que habían sido prácticamente amantes de una patoja y tuvieron que ver con ella, los 10. A los 10 los citaron al juzgado porque ella no podía decir quién era el padre. Entonces el juzgado determinó que los 10 tenían que mantener al niño. Ahora no es así, ¿va? Ahora pueden ser 10, pero el que tenga el ADN es el que va a tener que costear la alimentación del futuro niño. Eso ya lo hacen en la ley que les digo yo, ley de paternidad responsable. O sea, hemos ido avanzando en eso. Nosotros lo avanzamos en las plantas, ¿va? En las técnicas de cromatografía aplicadas a este tipo de investigación se usa un sustrato de papel. Aquí levantó la mano Carlos Salguero, pregunte. Tiene una pregunta con la técnica de serología. ¿Cómo es que se relaciona con la filogenética? Sí, se relaciona porque le digo que ven los sueros de las plantas. Por ejemplo, ven una planta que apareció, por decirles así, y es diferente. Supóngase que es un frijol, pero es diferente a fasciolos y clitoria. Entonces vienen, cuando ellos hacen este análisis, se van a dar cuenta que el ADN y el ADN de las otras pueden ser similares, pero ahí van a ver cuál de los dos organismos que se consideran paternos son más afines. Entonces ahí es donde, utilizando la nomenclatura botánica, le dan un nombre. ¿No? Por eso es que hay dos y se dieron cuenta. Vamos a ver un pequeño ejemplo adelantito para que conozcamos nosotros algo de esto también. Entonces vemos que las de cromatografía también se usan, son columnas que se hacen y ahí hasta donde corre, así hacen el ADN también. Hasta donde corre dicen, bueno, tiene el 90% del padre, tiene el 80, etcétera. Eso ya lo han presentado en algunos unos canales de televisión cuando nos hablan de todo esto. ¿Ah? Entonces dice que así, híbridos espontáneos, es lo que le comentaba, ¿va? Y sus padres han sido comprobados mediante la técnica. ¿Ah? Surgió una nueva planta, decimos nosotros, pero tiene sus ancestros. Entonces, filogenéticamente corresponden a, ellos ven qué componentes químicos tiene, tanto los que consideran como padres como el descendiente. Entonces, para ver acá, tenemos algo bien sencillo, pero que es posible que se haga en esa forma. Supóngase tenemos un cruce de A y B. Este tiene un componente y este tiene otro. Entonces viene, hay un cruce. Siempre se representa por X. A por X quiere decir que hubo un cruce entre estos. Este con este y viene y nos dio un híbrido. Entonces aquí vemos que los puntitos negros y los puntitos vacíos son los compuestos químicos que tienen las especies A y B. Entonces ya este C ya tiene otro nombre, pero tiene los componentes de los dos, ¿va? Eso es lo que pasa en este caso de la filogenética en los estudios esos de la quimiotaxonomía. Ellos pueden llegar a determinar de dónde vienen. Eso es lo que nos hace referencia a lo que platicábamos. Es, si es cierto, cómo podemos ver y los filogenetistas miran desde abajo cuáles son los ancestros, pero si se dan cuenta, ¿por qué es de que han variado? Porque en el transcurso de la vida hay mutaciones que se pueden perder unos caracteres
y aparecen otros, o bien persisten unos caracteres todavía. Ahí es donde ellos hacen sus análisis. Por ejemplo, hacen estudios fitopaleontológicos, donde ven un ancestro que dicen ellos, bueno, este existió hace tantos años y cambió, pero hay algunos que permanecen todavía también, no han cambiado nada. O sea, esa es la evolución. Y por eso hemos estado viendo la filogenética y nos ha llevado a conocer bastante a nosotros. Entonces, como dice con lo anterior, se está introduciendo en un periodo bioquímico. Ustedes reciben cursos de química, ¿verdad? Química general, química orgánica. Ahí ven ustedes cuando se producen algunas cosas, generalmente hacen vinos, ¿verdad? Y ahí sería una base para que estuviéramos viendo nosotros los compuestos químicos de cada planta, que es como lo presenta Cronquist. Cronquist no solo se dedica a las letras, él ha estudiado mucho los ancestros y lo ha hecho también en base a componentes químicos, porque él presenta en los grupos de las claves que dice, tiene compuestos iridoides, tiene compuestos de mostaza, tiene taninos, etcétera. Él ya introdujo ayer en la bioquímica, además de otros caracteres, ¿ah? La historia de la taxonomía, pero tienen que enmendarse algunos problemas laterales, tales como la presencia en un ser vivo de sustancias bioquímicas. Todos los compuestos bioquímicos, ustedes saben, el limón es bien diferente en otro, que tiene el ácido ascórbico, y así sucesivamente, porque ahora sí hay técnicas para ellos. Nosotros no las tenemos, pero sí existen entidades que ven los compuestos bioquímicos, que pudieran variar por causas externas, internas, tales como la fluctuación diaria. Vemos cuando hay mucho calor, puede ser que exista una oxidación o hay mucho frío, o la ontogenia, cómo se da el desarrollo. Y vemos que está, buen día, Inge, perdón, soy Zulaz, problemas con espero, gracias, Zulá, está por la asistencia, ¿va? Zulá soy hoy. Muy bien, ya estuvo. Entonces, vemos todo eso lo que pasa, o por causas externas como el tipo de suelo. Ustedes ven que uno dice, mire, ese suelo es mejor. ¿Pero por qué? Porque si se recuerdan bien, cada suelo tiene sus elementos químicos. Pero ahí es donde puede inferir eso, lo que absorbe la planta. Por lo que se le llama ahora sistemática molecular, el ADN y ARN. Eso lo estamos viendo nosotros ya en los sistemas de clasificación APG, ya lo usan más. Pero démonos cuenta, después de los sistemas de clasificación filogenéticos, viene la sistemática molecular. Eso ya está intermedio entre el APG y los filogenéticos. Ustedes pueden encontrar que hay bastantes libros de esos de la sistemática molecular donde veían ADN y ARN. Eso ya lo aprovecharon esos de APG y aprovecharon lo de Cronquist para sacar su sistema de clasificación. Pero consideren ustedes, ellos se quedan nada más de orden hacia la especie. Ellos no ven más allá en las subclases. En cambio, Cronquist sí estudió todo esto para agrupar a las plantas. Y por eso es que aparecen unos que tienen caracteres en las especies y pertenecen a otra subclase.
ADN y ADN están muy metidos. Ya pasamos de eso del enfoque quimiotaxonómico. Entonces ahora vamos a ver la taxonomía numérica o taximetría. Esto es bastante sencillo, pero requiere de muchos datos, ¿va? Por ejemplo, pueden tener más de 1000 o qué sé yo, datos para trabajarlo. Por eso se requiere de computadoras. Porque ellos, si quieren trabajar un carácter de la hoja, y empiezan a desglosar todos los caracteres que tiene la hoja. Si quieren de la flor, lo mismo. Entonces, como dice ahí, que se utiliza para poner en evidencia de una manera matemática las semejanzas presentadas por los numerosos caracteres observados en los taxones que se consideran siendo que las unidades taxonómicas operativas. Estas unidades taxonómicas operativas les llaman UTO. Ahí ponen si tienen o no. Supóngase que dentro de dos especies que se cruzaron, van a tomar coeficiente de similitud. O sea, el coeficiente de similitud está entre ahí. Salguero está levantando la mano, diga. Ingeniero, fíjese que fui yo, pero se trabó usted por un buen rato y no le podemos escuchar lo que está explicando. En esa de la taxonomía numérica. Ah, creo que estaba diciendo, dando un ejemplo, pero no le podemos escuchar qué dijo. Ah, bien. Lo voy a repetir, no tengan pena. O sea que esa, como dice, se usa por poner en evidencia, pero de una forma matemática. Yo les decía, si yo quiero comparar dos, dos especies y quiero tomar, por decir, el carácter de la flor o el de la hoja, entonces yo veo si se parece, por decirles, A y B. Y ahí tengo que sacar yo mi coeficiente de similitud. Supóngase yo tomé unos, como dice aquí, 10 caracteres. Entonces, si los dos tienen los mismos caracteres, prácticamente es un 100% o uno que equivale al 100%. ¿Va? Pero si uno tiene, por ejemplo, por decirles así, uno tiene 5 similares al otro y los otros 5 no. Entonces lo que tiene la relación cuando vemos el coeficiente, se le llama así, coeficiente de similitud, va a ser 0.5, o sea, el 50%, porque no tienen los caracteres iguales. Y así, de acuerdo a los caracteres que tengan, los va a calcular. Eso es la taxonomía numérica. Vamos a ver en el siguiente, la siguiente diapositiva un ejemplo para que ustedes lo calculen después ya en su casa. Pero si hay un ejemplo bastante claro cómo es que se calcula. Y se construye una tabla de unidades taxonómicas operativas por número de variables o caracteres. Si ustedes van a tomar todos los caracteres de decir una hoja, primero dicen nerviación, forma, base, ápice, margen, etcétera. Ustedes anotan todos sus caracteres y van viendo cuáles son iguales. Y no se hace solo entre dos. Ustedes pueden traer unas 100 plantas, por decirles así, del género Phaseolus, y empiezan a ver cuáles son. Cuando llegamos a semilla, van a ver que hay unos que dice semilla roja
Mientras que los otros unos van a tener semilla blanca, otros semilla negra, otros variegado, etcétera. Entonces, esos no van a coincidir, se van anotando. Y como dice ahí, por un número de variables o caracteres. Como un ejemplo, se presenta a continuación una tabla con 10 caracteres y 3 especies. Vean, lo que hemos hablado, solo asócienlo, ya es bien sencillo. Entonces yo aquí tengo mi tabla. Yo hice mi tabla de unidades taxonómicas operativas, que es la tabla UTO. Veo de este lado, yo pongo los caracteres de la hoja. Póngase, puse 10 caracteres de la hoja. Como les decía, puede ser forma, puede ser margen, puede ser filotaxia, puede ser peciolo, puede ser consistencia, puede ser el tipo de pelos, etcétera. Entonces, vengo yo y pongo, en este caso, solo 3 especies, ¿va? Pero yo les digo, aquí pueden tener una gran tabla ustedes de las especies que quieran. Y ponen todas las especies de Phaseolus para ver cuáles tienen más similitud. Debemos primero, dice que en el carácter número 3, aquí vamos a estar viendo que las 3 especies tengan una filotaxia. Tiene que con el carácter de filotaxia de hojas opuestas, lo vamos a poner con positivo. Y las otras que tengan alternas verticiladas, etcétera, van a ser negativo. Pero estamos analizando el carácter número 3 de la hoja. Entonces venimos acá y decimos que la especie A sí tiene hojas opuestas. La especie B también tiene hojas opuestas. Pero ya en la especie C ya no hay hojas opuestas. ¿Ah? Pueden ser alternas, pueden ser verticiladas, rosetadas, etcétera. Entonces se hace un estudio sobre estas 3 especies y sus caracteres. Viene de los 10 caracteres tabulados, estos son los 10 caracteres que se tabularon. Se consideran hojas opuestas, positivo. Entonces, acá vemos nosotros que estamos analizando los 10 caracteres de 3 especies. Les decía, es buen ejemplo tomar con Phaseolus. Ustedes pueden leer los caracteres de 10 y miren cuáles son afines y cuáles no. Entonces se hicieron los 10 y decimos acá nosotros que
para considerar el coeficiente de similitud, o sea, los caracteres que sean similares. Le vamos a comparar primero A y B. Entonces nos vamos a nuestra tabla, empezamos a anotar y vemos acá, supóngase la forma de la hoja, que sea cordada. Este sí, este no la tiene cordada. Luego vemos acá que la hoja tenga margen entero. Este sí tiene margen entero, este no, este sí. Entonces nos venimos acá luego al ápice agudo. A este sí lo tiene agudo, este no lo tiene agudo, este sí lo tiene agudo, este no. Luego la nerviación, decimos pinatinervada. Este no es pinatinervada, este tampoco es pinatinervada y solo tenemos uno con pinatinervada. Ahora venimos acá y decimos la consistencia. Digamos que sea consistencia coriácea. Este sí es coriáceo. Este también coriáceo. Este no es coriácea. Luego vemos acá la venación, que sea venación reticulada. Este sí tiene venación reticulada. Este también venación reticulada, pero este no tiene reticulada, sino que es horizontal. Luego venimos acá y decimos nosotros que el tamaño del peciolo, que sea, supónganse que tenemos, que son hojas sésiles. Este puede ser larga, cortamente peciolada, etcétera. Ah, pero ese sí es sésil, este también es sésil, otro carácter. Ahora vemos acá, supongamos la pubescencia, que tiene pubescencia de pelos estrellados. Demos el caso de Malvace. Yo les hacía la observación que Malvace es otro de los caracteres que tiene, aparte del andróforo, que tiene pelos estrellados. Decimos que esas tres son malvaces. Supongamos que sea Sidacuta, Anoda acerifolia e Hibiscus rosa sinensis. Vemos nosotros, este tiene pelos estrellados, este también tiene pelos estrellados y este también tiene pelos estrellados. Y luego agarramos otro carácter de, por decirle así, la base, que tenga base cordada. Este la tiene aguda, este la tiene truncada. Ay, solo este la tiene cordada la base. Entonces, nosotros ya, después de que hicimos nuestra tabla de unidades taxonómicas, entonces venimos y hacemos la comparación entre A y C, perdón, entre A y B. Entonces dice que nuestro coeficiente de similitud es 0.8, o sea, 80%. Si fuera 1, sería 100%. Entonces vamos a comparar porque dice coeficiente de similitud, que haya similitud entre A y B. Venimos, estamos aquí. Una, sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Son 8 las similitudes. Entonces decimos 8 dentro de 10, que es el total, nos da 0.8. O sea, la similitud aquí es de 80%, o sea, 0.8. Eso es nuestro coeficiente de similitud entre A y B. Ahora venimos, tenemos que hacer el coeficiente de similitud entre A y C. ¿Ah? Entre A y C vamos a investigar nosotros nuestra tabla. Ya se imaginan cuánto es, donde hay una infinidad de caracteres, infinidad de especies. Ahí se suda mucho, pero la compu nos tira todo. Ya vamos a ver entre A y C. Aquí no. Aquí sí, hay uno. Aquí no.
aquí no, aquí no, aquí no, no hay similitud aquí, no hay similitud aquí, aquí tampoco hay similitud, aquí sí hay similitud aquí con este y aquí no. Entonces vemos que la similitud entre A y C son solo 2. Por eso decimos 2 dividido entre 10 va a ser a punto 2, que es el 20%, el coeficiente de similitud entre A y C. Vean, así nosotros, un ejemplo sencillo, es fácil para nosotros. Pero yo les digo, si ustedes comparan 20 caracteres y unas 20 especies, imagínense qué tamaño de tabla. Pero ustedes practiquen en su casa eh, nada más para 10 caracteres y 3 o 4 especies. No pueden poner 5 especies, a manera de que se ejerciten en la taxonomía numérica o taximetría. ¿No? Está bastante sencillo. Entonces, dice que la taximetría requiere el empleo de muchos caracteres. Por lo tanto, dice, su análisis se lleva a cabo por computadora. Las computadoras ya están bien avanzadas, ustedes dicen también sus teléfonos inteligentes. Por ejemplo, la hoja que tiene uno más caracteres. La filotaxia, que tenemos que es alterna, opuesta, verticilar o sentada. Lámina o limbo, que es lo mismo, ¿va? Puede ser lanceolada, elíptica, ovada, etcétera. El margen puede estar entero, aserrado, dentado, ondulado, etcétera. El ápice puede ser un ápice agudo, obtuso, redondeado, apiculado, emarginado, etcétera. La base que sea acordada, truncada, aguda, obtusa, etcétera también. La nervadura, pinatinervada, palmatinervada, triplinervada, trinervada. Ven aquí en la nervadura. Yo les comentaba que una estudiante de PAF me mandó una suplante que quería que se la determinara porque no conocía a ella. Y estaba dentro de su estudio que tenía en una matriz de PAF. Él me mandó las hojas. Y yo empecé a verlas y le dije, mire, la verdad, ahorita con pura hoja no le puedo dar, necesito la flor para completar yo mi determinación. Entonces, analizando, empecé a estudiar y cabal di con el nombre, pero me quedó duda. Se viene ella la semana pasada, el viernes, me envió ya la planta, ya floreció. Era una asterace, que es lo que yo le decía, que asterace esta época ya empezó a florecer. Antes no. Entonces cabal, yo cuando la vi, terminé de investigar su nombre y se lo mandé específicamente. Entonces yo ya estoy consciente y vi yo, me costó bastante porque me pedía que la hoja era triplinervada y yo solo miraba que eran trinervadas en las que ella me mandó. Tuve que investigar, ya como ella me mandó fotografías con la planta completa, entonces cabal enfoqué y la agrandé y me di cuenta que sí tenía triplinervada porque era un carácter específico que me pedía esta especie. Y cabal, y ahora yo estoy tranquilo y le mandé su información a ella. Pero lo que yo les digo, nosotros como taxónomos o estudiantes de taxonomía o donde lleguemos de conocimiento, debemos de ser siempre sinceros, honestos y responsables. Yo les decía, la vez pasada yo vi a alguien que uno le preguntó que qué planta era la que estaba viendo. Viene el otro y le dijo un nombre que tal vez ni él sabía ni qué era.
Ay, el otro todavía le agradece, muchas gracias por tu información. Y no era lo que le estaba diciendo. O sea, uno no debe ser farsante. Si conoce, dice, si no, absténganse ustedes o que lo haga otra persona. Yo así soy, yo en patología vegetal y taxonomía, yo no me voy de cara. Decir, así es tal cosa. No, salvo de que yo definitivamente tenga mucha experiencia en la planta o en la enfermedad, les digo es tal cosa. De lo contrario, yo me espero hasta analizar bien y que la persona tenga algo que de veras sea verdadero. Yo les digo, yo conozco una persona que la vez pasada andaba buscando un cachito. Les dije, ese cachito es para fomentar la leche en los senos para cuando están dando de mamar. Y una señora le vendió otro cachito que es tóxico. Y la pobre señora, pues, lo tomó porque pensó que esa señora sabía y no sabía. Y no le hizo ningún efecto, por el contrario, lo estaba poniendo mareada. Cuando a mí me preguntaron, yo le dije, bueno, es que este cachito es otro. Imagínense, estaba bien diferente la familia, uno es euforbiase y el otro asterase. Entonces yo le di la mera mera, ¿va? Yo le dije, mire, es tal especie y le voy a traer yo, le dije. Y se la llevé, entonces de ahí me agradeció, me dijo, mire, te agradezco porque esta sí me funcionó y no me marea, porque es bastante nutritiva también esa planta y su bebé también estaba contento. Entonces ahí es donde yo les digo, depende qué estamos diciendo nosotros. Si estamos seguros, decimos, yo le digo en patología, el problema es ese. Ustedes dicen que es una enfermedad y no es esa. Van a gastar en aplicar producto que no es y no les controla. En cambio, ustedes analizan y ven exactamente, recomiendan el producto específico. Lo mismo es con las plantas. Entonces, haremos esa formalidad, esa seriedad, porque ahorita los estamos formando a ustedes para que ustedes se incluyan dentro de la sociedad, pero como unos profesionales responsables y con mucha ética profesional, que no van a ser farsantes, sino que vayan a que nuestro país salga adelante, porque ustedes van a ser unos buenos. Por eso dice uno, mis conocimientos previos y los conocimientos nuevos, yo los asocio y tener ya todo esto, ya puedo dar un diagnóstico. Es lo que les dije, yo hice con la planta. Yo conocía, esta planta tenía conocimientos nuevos. Los vi, los relacioné y ya le dije a la persona cuál era. De lo contrario, yo no muevo la boca para, como dice, "Ah, es que se cree porque sabe mucho". No, yo no sé mucho, yo sé lo que he aprendido, gracias a Dios, y es lo único que puedo enseñar. Yo no les enseño cosas que no conozco. Bien, ahora vamos a ver los árboles filogenéticos. Vean, esa es otra de las situaciones por qué cuando digamos sistema de clasificación filogenético y por qué Cronquist se esmeró tanto en esto. ¿Por qué nos menciona de fósiles? Nos dice número de cromosomas, nos dice compuestos químicos. Vean, por eso yo les digo, Cronquist es bastante completo en todo. Y él agarra todas las categorías taxonómicas. No empieza solo de órdenes como lo hace APG. Entonces dice que es la representación esquemática de la evolución de un grupo de organismos a partir de sus ancestros. Entonces, así estudió Cronquist. Vean cómo dice la filogenia en la historia evolutiva de un grupo de organismos. También esa es la historia evolutiva, cómo se va ramificando, porque a veces las plantas sufrieron algunos cambios, alguna mutación. Entonces ya lo separaron por otro lado y se fue formando el árbol. Luego, como dice, la evolución es un proceso general de todo ser vivo. Nosotros saber cómo éramos antes, que dicen de que venimos del mono, pero saber Dios, y tanto que dicen que
la gente de pelo en pecho es más primitiva que el que es lampiño, que no tiene pelos. Pero esas son cosas de la historia y estudios de ellos. Entonces dice que consiste en los cambios cualitativos y cuantitativos. Todo esto lo hemos estudiado nosotros. Sabemos nosotros si una hoja creció más. ¿Va? Supóngase que era una hoja simple y en vez de tener un foliolo tenía 6 foliolos. Entonces ya decimos que es un carácter cuantitativo. Antes era uno y son 6. Y así los caracteres cualitativos y cuantitativos, las formas, el color, esos son cualitativos, que se transmiten por herencia. Entonces, todo esto nos da a nosotros como resultado la última. Vemos nosotros en nuestra filogenia, de las plantas más primitivas y las más evolucionadas. Vemos nosotros que es mucho más evolucionada la orquídea, por eso Croxy los tiene hasta el final. Él considera que esas son las más evolucionadas en relación a la magnolia. ¿Se dan cuenta? Entonces, él hizo todo ese recorrido y vio cuál era más evolucionada. En la evolución, lo fundamental es el grado de especialización alcanzado por las plantas. O sea, es más especializada una epífita que una acuática o una terrestre. En nuestro caso con las plantas, pues, la evolución y a todos por igual. Se dan cuenta que hay algunas que el chico biloba nos surtió cambios. Ya tiene aproximadamente unos 200 o 250 millones de años, que era la o relictos. Aquí Carlos Salguero está levantando la mano. Pregunte. Sí, menos dos cosas. Primero, fíjese que no se le está escuchando nada porque se le traba bastante, no le podemos entender. No sé, No, se le traba bastante. en esta o en la anterior. Casi que en las dos no le vamos a escuchar mucho la explicación. Va, de acuerdo. Ahorita regreso. Me vuelven a decir. Tenemos los árboles filogenéticos, ¿va? Que es una representación esquemática. Es como dibujar un árbol con todas sus ramas. Y la que está hasta arriba es la más evolucionada. Decimos que la filogenia, que es la historia evolutiva, como vemos nosotros en la filogenia, vemos que tenemos más evolucionadas a las orquidáceas que a las magnoliaceae. Entonces, la evolución es un proceso general de los seres vivos. Todos hemos evolucionado, supuestamente. Por ejemplo, a nosotros dicen que venimos del mono, dicen, y que evolucionamos a través de ellos, pero esos son para los estudiosos de eso, ¿va? Ellos, ¿por qué lo consideran? Y consiste en los cambios cualitativos y cuantitativos que hemos sufrido. Entonces, vemos que la evolución se ha dado. Carlos Salguero me habla. Ingeniero, ya es hora, fíjese. Ya. Bien, Sí, ya es hora. entonces, va, nos quedamos acá. Recuérdense la 80, teníamos que llegar a la 82, pero como regresamos. Bien, entonces está bien, jóvenes, y que pasen buen día.